Hola amigos de Todo Agro TV, muy bienvenidos a una nueva edición que ponemos en marcha como cada semana para compartir toda la información del sector agropecuario. En el programa de hoy vamos a hablar con técnicos del INTA acerca de las herramientas que poseen los ingenieros y los técnicos a campo a la hora de encarar una nueva campaña, como la elección de un buen híbrido, siempre analizando el suelo y el ambiente en donde vamos a colocarlo. Pero también vamos a repasar las mayores amenazas por el lado de las enfermedades, puntualmente en el cultivo de maíz. Hay que estar muy atento a esta próxima campaña. También estaremos en una de las regiones más golpeadas por los excesos hídricos en la provincia de Córdoba, como la zona de Las Varillas. Allí técnicos del INTA estuvieron junto a productores conversando sobre las mejores opciones para recuperar esos suelos duramente golpeados, como es la elección de una buena pastura. Por último, un capítulo para la lechería de la mano del PDT de Sancor en Tanti, donde hubo una fuerte presencia de estamentos provinciales y nacionales. Con ellos estuvimos hablando acerca del presente que atraviesa el sector lechero. Como siempre, tenemos 30 minutos por delante y te contamos lo más importante en los principales títulos. Rendimiento real versus potencial. ¿Cómo elegir un buen híbrido y hacer un buen manejo para cortar las brechas? Recuperar suelos. Especialistas recomiendan el uso de forrajeras en lotes complicados por excesos salinosódicos. Miradas disidentes, el presente que atraviesa la lechería y la percepción de los gobiernos provinciales. Uno de los mayores desafíos que tienen los técnicos y asesores agrícolas por estos días es acortar la brecha entre los rendimientos reales y los rendimientos potenciales. Si bien esto requiere de un análisis previo del ambiente, de los suelos, para luego elegir el mejor híbrido, la ecofisióloga del INTA Manfredi, Claudia Vega, pide mayor atención en el manejo, porque ello puede favorecer o perjudicar el rendimiento final de los materiales. A niveles departamentales estamos viendo una tendencia a plató de los rendimientos, o sea que no, los rendimientos plafonaron y están estables, amesetados y bajos. Están digamos, con valores muy distantes de lo que es el rendimiento que realmente se podría lograr, ¿no? ¿El orden? Y aproximadamente entre 7 y 8, con mucha variabilidad de los rendimientos, que muchas veces también depende del año, ¿no? Hay algunos años de tipo niña, se puede alcanzar un poquito más, 9 toneladas por hectárea, pero después definitivamente 7, 8. Bien. Todo amesetado, ¿no? ¿Y el rendimiento potencial al que hace referencia, del orden de cuánto es? Sí, y tanto los potenciales que se acercan mucho a los alcanzables en fechas tardías. Hay estimaciones robustas con simulaciones basadas en el clima de los últimos 38 años que hablan que claramente los rendimientos potenciales están entre 13 y 14 toneladas en la media, con años en donde incluso en fecha tardía podemos llegar hasta las 15 toneladas por hectárea, años muy especiales. Cuando uno toma decisiones de manejo, la combinación entre el genotipo, la densidad elegida y la fecha de siembra, de alguna manera está alterando el ambiente de ese cultivo y de cada planta individual, y de alguna manera está seteando o está limitando, o para bien o para mal, lo que es el número de granos por unidad de superficie, que es el principal componente de rendimiento. Entonces, a través de experimentación muy controlada que hacemos acá en la estación experimental de INTA Manfredi, con la idea de entender las brechas existentes y cuáles son los rendimientos que podemos alcanzar en fecha tardía, una de las cosas que nosotros estamos encontrando es que según la combinación y el paquete de manejo, a veces podemos afectar al segundo componente de rendimiento, es el peso de grano. ¿Y esto por qué? Los genotipos modernos tienen mucha habilidad para generar un alto número de granos. A esto se suma que con la fecha tardía mejoramos la etapa de la floración con el agua en el suelo, pero empiezan a haber otros factores limitantes, como lo que es el funcionamiento del área foliar verde para el llenado de los granos, que en fechas tardías ocurre con un ambiente de muy baja calidad ambiental, porque ya ha disminuido la radiación solar, también la temperatura. A eso se suman a veces épocas de muchas lluvias que son temporales, con mucha nubosidad, que provocan disminuciones en la radiación
radiación solar, y ese combo, que es típico de las fechas tardías, provoca un deterioro acelerado del área foliar de los maíces. Entonces, una de las preguntas que nosotros dejamos acá es esa, ¿no? ¿Estamos manejando bien el maíz en una fecha tardía? ¿Estamos manejando bien la combinación densidad, genotipo y sobre todo con la fertilización? Claramente nuestros datos indican que por más que en fechas tardías haya mejor mineralización del nitrógeno debido a las temperaturas y al agua, por más que tengamos ese nitrógeno que entregue el suelo, nos estamos quedando corto con el nitrógeno y por lo tanto hay que volver a recalcular cuáles son las dosis necesarias de nutrientes, sobre todo de nitrógeno, para poder resolver, digamos, este trade-off que nosotros le llamamos, para el peso de granos, que es producto de mejores genotipos y un ambiente deteriorado típico de las fechas tardías, ¿no? Con unas 850.000 hectáreas más que el año pasado, el maíz se enfrenta a una de las campañas más importantes de su historia. Con un inicio de clima neutro, los especialistas advierten que hay que prestar mucha atención a las enfermedades, sobre todo a los virus, porque en la actualidad Argentina está teniendo muchos inconvenientes a la hora de exportar a algunos destinos. Hablamos al respecto junto a María de la Paz Jiménez Pecci, y esto nos decía. Va a depender de cada enfermedad, y a veces en un año niño o en un año niña hay algunas enfermedades que aparecen con humedad y otras que aparecen con sequía. Hay algunas enfermedades que aparecen por los vectores y otras enfermedades que aparecen porque son transmitidas por semilla. Si te diera las principales enfermedades en maíz, el ranking, ¿cómo rankea cada una de ellas? Aquellas que nos tocan el bolsillo. Bien. Por delante tenemos algunas que producen mancha en hoja, tizón, roya, que es lo que todo el mundo conoce, todo el mundo de alguna manera evalúa un poquito. También tenemos algunos virus que están viniendo y que tocan el bolsillo cuando hacemos exportación. Unos virus que se transmiten por ácaros y por semilla. Y a nuestro país llegaron al principio, en el 2005, 2006, 2007, y se extendieron, llegaron con trigo. Bien. Y se extendieron con ácaros. Bien, ¿y el nombre de ese virus? Hay uno que se llama Wheat Streak, hay otro que se llama HPV, esos son dos nuevos. Y otros que ya teníamos. Cuando se mezclan estos nuevos con los que ya teníamos, se potencian y se produce lo que se llama una necrosis letal. Bien. ¿Problemas que puede presentar el maíz para exportación infectado con esto, no sé cómo es el nombre, contaminado con esto? Con virus, bien. En este momento esta enfermedad está causando graves problemas en África. Bien. Entonces la gente de África no quiere que le entre, no sé por qué, porque ya lo tienen. Probablemente muchas veces se usan estos diagnósticos de virus como barreras para arancelarias. O a veces estos embarques después los suelen vender a otros países que no tienen estos virus. Bien, ¿y qué otros destinos está presentando problemas, al menos reparo para comprar maíz? Hay destinos que están con problemas: Sudáfrica, Chile, China. Y Sudáfrica en este momento está saliendo mucho maíz para Sudáfrica y tenemos muchos problemas. ¿Con el virus puede hacer poco, María de la Paz? Con el virus depende de una vez que ya está, ya está. Cuando usted está engripado, ya está. Bien. A ver. Es como en humanos, digamos. Es igualito. No hay un remedio porque... Correcto, bien. No hay remedio. Pero en la planta usted la puede matar a la planta, al humano no. Bien. Entonces en eso estamos mejor. Lo que tenemos que hacer es prevenir o hacer análisis, hacer diagnósticos. Bien. Y eso es lo que se hace cuando se exporta, se hace el diagnóstico, se hace el certificado del fitosanitario. Bien. Y cuando da positivo, da positivo. Bien. Y el barco no puede bajar. Como una medida preventiva sería la calidad de semilla, controlarla a más no poder. ¿Había algún vehículo, digamos, del problema? Y, digamos, los que transmiten son los ácaros y se transmite por semilla. ¿Cómo hacerlo? Va a venir la semana que viene unas 10 personas del SENASA y nos vamos a juntar con los virólogos y vamos a ver cómo encaramos un poco este problema y cómo hablamos con los fitosanitarios, o sea, cómo presentamos los fitosanitarios para los otros países. Bien. Primera tanda comercial en Todo Agro TV. No te muevas de ahí, que tras la misma regresamos con mucho más.
Nitrum 24, suplementación proteica a 2 pesos por animal por día. Nitrum24.com. Autoelevadores Michigan y una super promoción. 18 meses de financiación directa de fábrica. Créditos de Banco Nación. Consulta por tu próximo autoelevador Michigan en Cherasco Maquinarias. Ruta 9, kilómetro 553. Teléfono 0353-461-2245. Villa María. Industrias Montecor presenta la tolva autodescargable Limited 28.000 litros. Su diseño innovador destaca su elevada capacidad de carga, robustez y fortaleza para satisfacer los trabajos más exigentes. Montecor, tecnología simple, segura y eficiente. Usina Láctea El Puente. Venta por mayor de quesos, fiambres y dulces. Planta industrial en ruta provincial número 6, kilómetro 162, General Ordóñez. Teléfono 03537-483-300. Productos El Puente. Siga esta marca. Del campo y para el campo. Cardex Sociedad Anónima. Un nuevo concepto en distribución y logística. Cardex. Ruta 9, kilómetro 554. Nuevo teléfono Cardex en Villa María. 4523-819. Cardex. Semanas atrás, Todo Agro visitó una de las regiones más golpeadas por los excesos hídricos en la provincia de Córdoba, como Las Varillas. Allí, Oscar Ciraolo, el titular de la agencia zonal del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, nos comentaba que la región es una suerte de embudo que recibe agua de 3 cuencas distintas. El mayor desafío, recuperar los caminos rurales. Si te lo tengo que ejemplificar, sería como un embudo. De acá se lleva todo el agua hacia una parte del canal San Antonio y otra va a ir hacia la laguna Jan Maire por el canal de Bajo Hondo, con, digamos, las diferentes afluencias. Pero no te olvides que estamos recibiendo agua de 3 cuencas diferentes y esto, teniendo una ruta nacional 158 como divisoria de agua, se divide en los 11 pueblos. La situación es bastante crítica en la parte camino, infraestructuras viales, faltando reponerlas, pero también tenemos que tener en cuenta la gran ascensión de las napas freáticas que ha transformado varios suelos, como vos bien lo viste en la charla de hoy, en salino sódico, y bueno, nuestra ganadería se está viendo con mayores problemas que la agricultura y sobre todo la producción tambera. Tomando como epicentro de Las Varillas, nosotros el sureste de Las Varillas, hacia la cuenca de lo que es el canal de las 2 provincias o el canal San Antonio, indudablemente que es ahí donde se hace el conflicto mayor. ¿Localidades? Y acá estamos involucrados la localidad de Pozo del Molle, Alicia, El Fortín, San Antonio del Litín, y nosotros recibimos el agua que viene de la cuenca alta, desde Carrilobo, La Juntura, Los Zorros, de esa zona baja hacia acá. Los sistemas que se fueron modificando, donde la ganadería fue perdiendo paso ante la agricultura, aceleró los procesos de deterioro que tienen hoy todos nuestros campos y los caminos. Va a ser una lucha 5 años, tanto del Estado como del productor, en recuperar las vías de comunicación, las infraestructuras viales, los desagües. Del 100% que debería estar produciendo en condiciones normales la zona, ¿cuánto cree que está produciendo hoy? Y nosotros tenemos una pérdida del 35%. Así, cerrando los ojos y mirándola realmente cómo es. ¿Y de cara a la primavera? Buenas perspectivas si la niña se mantiene de esta forma, pero para la parte de agricultura ya está faltando agua. La provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Agricultura, está trabajando conjuntamente con el INTA de Marcos Juárez, con el ingeniero Volati, y acá se ha trabajado en colocar en 2 localidades freatímetros. En la localidad de Saturnino María Las Piuro va a ser la primera en el departamento San Justo, que va a estar monitoreando con 11 estaciones que se van a ir pasando los datos. La segunda es Pozo del Molle para el departamento General San Martín y Unión,
y vamos a estar dentro de unos 20 días colocando en la localidad del Fortín para poder tener un muestreo e ir así cumpliendo todo un mapeo de la provincia de Córdoba en un trabajo que está llevando a cabo la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba. Si bien los niveles de precipitaciones han caído significativamente en las últimas semanas, el mayor desafío que enfrentan los productores por estos días es el ascenso de las napas, que en casi todos los casos han dejado suelos con graves problemas salinosódicos. Nicolás Bertrán es técnico del INTA Marco Juárez y les recomienda a los productores sembrar pasturas que favorezcan la recuperación de esos suelos. De base empezamos a mirar dónde está la napa, qué conductividad eléctrica tiene, qué concentración salina tiene, qué concentración salina tiene el suelo a los 5 centímetros, de 5 a 20 centímetros, cosa de saber dónde estamos depositando la semilla, y groseramente en función de esas 2 o 3 variables decidimos qué especie hacer dentro de cada ambiente. Si la conductividad eléctrica es alta, como decíamos, va agropiro. También tenés que ver napa freática, porque ponele, a veces tenés situaciones donde la conductividad eléctrica no es tan alta, ¿sí? Podría entrar alfalfa, pero la napa está demasiado cerca, con lo cual se vuelve muy riesgoso a la hora de implantar alfalfa, porque al año siguiente probablemente la pierdas, ¿sí? Es un cultivo caro además, digamos. Cualquiera de las forrajeras de que estamos hablando, por más que estemos hablando de agropiro, hoy es caro, ¿sí? Con lo cual uno trata de... Y por otro lado, el efecto negativo en el productor, una vez que hace algo y le va mal, es difícil de remontar después. Entonces, lo que intentamos hacer es que le vaya bien, digamos, que logre una pastura, que la pueda llegar a manejar bien y que sea lo más perenne posible, ¿sí? Hablemos de densidad de siembras, nutrición de cultivo. Bien, en lo que respecta a densidad de siembra, pensemos que hoy ya mucha de la semilla viene peleteada, ¿sí? Que por un lado es un plus porque la protege de algunas cosas, pero por otro lado hay mucho carbonato de calcio y hay menos kilos de semilla, con lo cual hay que corregir la densidad de siembra. Hoy la densidad de siembra yo las hablaría en función de número de plántulas por metro cuadrado. Entonces, independientemente del peso de la semilla, con carbonato de calcio, sin carbonato de calcio, tengo que plantear un objetivo de alrededor de 300 plántulas por metro cuadrado, ¿sí? En cuestiones de fertilización, pensemos que todos los ambientes de los que estamos hablando, que son ambientes ganaderos, no tienen prácticamente nada de nutrientes disponibles, porque son ambientes pobres en ese sentido. Tengo que estar pensando en que si quiero una pastura perenne voy a tener que fertilizar. De lo contrario, voy a tener una pastura que dure 2-3 años en el mejor de los casos y que vaya perdiendo plantas hasta desaparecer. Si estamos hablando de gramínea, pensemos en una fertilización nitrogenada, ¿sí? Estamos encontrando respuestas máximas, tanto de grama como de agropiro, con alrededor de 120-130 kilos de nitrógeno por hectárea. No estamos diciendo que el productor tiene que salir a fertilizar todo el campo, sino que haga una estrategia de fertilización rotacional, donde conviene fertilizar, y que fertilice lo que le dé el bolsillo. Tampoco estamos promoviendo que disminuya la dosis a la mitad para tratar de fertilizar todo, sino que haga lo que pueda. Si puede 10 hectáreas, que haga 10 hectáreas, pero que las haga bien, con la dosis que estamos recomendando. No, te iba a hacer un último comentario respecto de alfalfa. Capaz que para alfalfa hay que tener más en cuenta fósforo que nitrógeno. No solo por el incremento en la productividad, sino además por el efecto positivo que hace en la perennidad de la pastura. Es momento de hacer nuestra segunda y última tanda comercial. Tras la misma regresamos para hablar de lechería. Nueva segadora acondicionadora Montecor M936. Ancho de corte 3,60 m, versatilidad y precisión a su alcance. Con sistema de tiro central y acondicionamiento hacia ambos laterales. Alta maniobrabilidad y rendimiento. Montecor. Calidad, seguridad y eficiencia. Nitrum 24, suplementación proteica a 2 pesos por animal por día. Nitrum24.com
Cherasco SRL, agente oficial y distribuidor de Apache, GEA, Faircam y Michigan. Venta de maquinarias, servicio mecánico, repuestos agrícolas e insumos para el tambo. Cherasco SRL, ruta 9 kilómetro 553, teléfono 0353 154 275710, Villa María. Complementos proteicos Conecar logran una dieta equilibrada con óptimas ganancias. Conecar, nutrición animal, más eficiencia, más producción. Equipos, insumos, software y el mejor servicio técnico lo encontrás en Tesis Informática. Más de 15 años de trayectoria dedicados a la comercialización, el asesoramiento y el servicio postventa de equipos informáticos. Tesis Informática. Estamos en calle San Martín 359, teléfonos 0353 453 7221 o 453 0202, Villa María. Semanas atrás, la firma Sancor realizó su tradicional simposio del programa de desarrollo tecnológico que lleva adelante. Hubo una muy buena presencia de técnicos y productores, pero también de funcionarios públicos de estamentos nacionales y provinciales. Con ellos estuvimos conversando acerca del presente que atraviesa la lechería. Nosotros no hablamos del día después, hablamos del día antes, porque estuvimos apenas asumido este gobierno y fuimos a plantear que no estábamos de acuerdo con la quita de retenciones al maíz, por lo menos en la primera instancia, que bueno, tenían 4 años para hacerlo, y creo que se equivocaron, y además tampoco lo reconocen hoy, que no siguen sosteniendo que estuvieron acertados, y eso fue romper las grandes cadenas, la cadena de la producción láctea, la cadena de los cerdos, la cadena de la producción de pollos, y convengamos, vamos a tener un problema que va a ser más grave aún todavía, que es un problema impositivo, porque fíjense que el área sembrada de maíz se va a incrementar de tal manera que el producto que tiene más retenciones, que es la soja, que es el único que le queda, no le van a poder quitar las retenciones. ¿Por qué? Porque indudablemente si hubieran mantenido algo en el maíz, no tendríamos este problema que vamos a tener impositivo en la que se viene. Imagínense, la gente deja de sembrar un cultivo que tiene retenciones, se va a un cultivo que no tiene retenciones y el Estado deja de recaudar. Bien. Mire, nosotros decimos que estas cosas se arreglan con 2 cosas, tiempo y plata. Y la plata si llega tarde tampoco sirve. Y el impacto fue en abril, estamos ya prácticamente a fin de año y todavía no hemos visto, salvo algunas cuestiones que le hemos peleado como provincia, con el Banco Nación, pero al contrario, el Banco Nación ha actuado como un banco casi contrario a los productores. Fíjese que el productor kiwi presentaba un certificado de emergencia o de desastre, lo único que lograba era de que el Banco Nación no le diera ni siquiera la posibilidad de usar la tarjeta Agronación o el descubierto de la cuenta, y ni hablar de créditos. Y esto tuvimos que pelearlo con el gobernador, inclusive con el propio presidente del banco, donde tuvimos que ir en 3 o 4 oportunidades y al último hablamos con el presidente para cambiar esta realidad. Realidad de los gerentes. ¿Optimista, pesimista, intermedio respecto a las políticas del gobierno nacional en los próximos 3 años? Mire, yo diría que soy cauto. ¿Por qué? Porque estoy convencido de que algunas cosas habrá que empezar a cambiarlas. Lo que nosotros dijimos al principio, ahora algunos lo reconocen. Al principio, recuerda usted, y en boca del propio el subsecretario de Lechería, diciendo de que esto lo arreglaba el mercado. Mire cómo no fue. El mercado no soluciona estos problemas. Y estas cosas hay que decirlas con nombre y apellido. Yo no tengo tapujos en decirlas. Por más que no me voy a enojar ni me voy a pelear con nadie, pero las verdades hay que decirlas. No, yo creo que en lo que va del año sí pasamos lo peor, tanto en precio como en la situación del productor. Me parece que tenemos todavía muchas dificultades, pero hay un camino que se ve, como se dice, una lucecita, y yo lo veo no porque yo lo diga, sino porque escucho a los productores y ellos me lo dicen. La verdad que en este sentido hay que tratar de pensar cómo salimos de esta emergencia y empezamos a construir una lechería mucho más sostenible en el tiempo, y en eso hay una oportunidad porque estamos trabajando juntos Nación y las provincias lecheras. Ayer inclusive con el ministro Bursaile estuvimos reunidos, todas las provincias que conformamos el Consejo, con él, viendo una serie de temas, poniendo los temas de agenda sobre la mesa, y la verdad que me parece que es mucho más fácil poder encontrar respuestas y soluciones. Lo que sí está claro que tanto para la Nación como para nosotros la lechería es una prioridad, y en ese sentido necesita el acompañamiento de los estados, tanto nacional como provincial. El tema de infraestructura y sobre todo el tema de caminos rurales hay que abordarlo con mucha intensidad,
Por eso decía que el gobernador nos ha instruido para que avanzáramos ya con Vialidad Provincial a generar un plan o un programa que contemple rápidamente la recuperación de los caminos vinculados con el sector lechero, sea productores o sea fábricas. Así que en ese sentido creo que tenemos que avanzar muy fuerte, creo que el Estado provincial tiene que poner recursos ahí y ese es uno de los temas que hoy más preocupa al productor. Creo que el diagnóstico de que muchos han salido de la actividad y eso nos preocupa porque tambo que cierra para nosotros es un tambo que no vuelve, se hace bastante complicado más allá de la voluntad que puede poner el productor. Por eso creo que hemos llegado a tocar fondo, creo que hoy estamos en un punto de partida distinto, hay que aprovechar la crisis para encontrar las oportunidades y veo voluntad tanto del Estado nacional, provincial como de los mismos productores para llegar a diagramar un programa que realmente permita hacer, vuelvo a repetir, sustentable a la lechería. La lechería tiene una situación, la cadena de la lechería bastante poco transparente y en eso me parece que el Estado tiene que intervenir, necesariamente hay que intervenir para saber cuál es el reparto de la torta que tiene que hacer cada uno de los sectores. Entendemos que la cuestión de la recuperación del precio al productor como consecuencia de la caída de la oferta, un ordenamiento del mercado interno en términos de recuperación de la participación del productor en el precio final de la góndola, es consistente y en ese sentido te diría que la cuestión del precio va de a poco y te diría que con lo que ha pasado en los últimos 2 meses tenemos muy buenas expectativas de que se termine consolidando bien en los próximos meses del año. La primavera va a ser muy corta, entendemos que no va a haber prácticamente baja de precio y una vez caída octubre la producción, la pelea por la materia prima va a ser importante. Entonces, en definitiva, por el lado del precio te diría que estamos mucho mejor, pero claramente frente al quebranto económico producto de la baja rentabilidad y producto de la caída de la producción, nos está faltando todavía ayudar y acomodar el tema financiamiento. Hemos hecho muchas cosas, más allá de las compensaciones de la línea de financiamiento, pero entendemos que todavía no alcanza. Y en ello vamos a seguir trabajando. ¿Qué puede concurrir el Estado, digamos, desde el Estado para eso? Primero, por ejemplo, la promulgación de una nueva ley de warrants que presentamos en el Congreso la semana que viene, que justamente involucra un ayornamiento de una ley que data de 1915, y no solamente el ayornamiento en términos de la ejecutividad y la confiabilidad de la herramienta, sino también en términos de poder incluir a los animales vivos como garantía de préstamo. No sé si habéis visto un artículo de Marcos Schneider, digamos, que está planteando un 2017, un 2018 con volúmenes muy bajos de producción, que está proyectando desde su mirada. No, yo creo que no, porque la tendencia te está marcando justamente que hay una brecha entre lo que pasó en el año pasado y ¿sí? Pero claramente venimos recuperando y reduciendo esa brecha que hay de diferencia de producción. Si fuera al revés, sí te tomaría lo de Marcos, más allá de que Marcos me merece el mejor de los respetos, referente, un asesor y un referente analista. Entendemos que va a faltar leche para la exportación, que el mercado interno va a definir de alguna manera el precio al productor para los próximos meses y que recién en la primavera del 2017 posiblemente sea el mercado internacional el que define. Lo bueno es que entendemos que con la evolución que está teniendo los precios en el mercado internacional positivo, vamos a acoplar. Entonces yo hablo de, ¿saben qué? Tomemos la crisis que tuvimos productiva como una oportunidad de ordenar el mercado interno y después de acoplarnos para no solamente ordenar el mercado interno, sino para proyectarnos rentablemente en el mercado de afuera. Otra edición de Todo Agro TV que llega a su fin, pero te recuerdo como siempre que para mantenerte informado de todo lo que sucede en el sector agropecuario, ingreses a www.todoagro.com.ar y también nos sigas a través de las redes sociales, somos Todo Agro, o en nuestro canal de YouTube, en donde vas a encontrar este programa y todas las entrevistas exclusivas. Nos vemos la semana que viene, porque sabes que todo lo que pasa por el sector pasa por aquí, por Todo Agro TV.